Hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Te voy a contar lo que me pasó en una transacción de real estate. Y no es que yo sea viejo, pero la experiencia a veces te enseña cosas. Y gracias a Dios que pudimos anticipar esto que iba a suceder. Mira el video hasta el final y dime qué te parece. Fíjense que te voy a contar lo que me pasó en esta transacción bien curiosa y además no quiero que me vuelva a suceder, pero sí hay que estar preparado para una situación como esta. Te digo lo que sucedió. Desde el principio en esta transacción tuvimos problemas problemas en el sentido de que a la hora de negociar con el vendedor o con el agente del vendedor no fue fácil. Desde un inicio, claro, el mercado también está ayudando a eso, a que el vendedor hoy día y a que los agentes de los vendedores se sientan un poquito respaldados como está reaccionando el mercado, porque realmente hay poco inventario. Entonces, como ellos tienen como tienen el listing, a la hora de negociar se sienten como que tienen un poquito más de ventaja, y en cierta medida es cierto, pero no por eso debemos de nosotros dar el brazo a torcer, en el sentido de que tenemos que siempre defender nuestra posición, ¿verdad? Y defender también los intereses de nuestros clientes. O en este caso, como le decía, desde el inicio fue bastante complicado negociar con esta gente. Fueron duros a la hora de negociar contribuciones para el cierre, de negociar el precio, negociar incluso el tiempo de inspección. Fue complicado todo, pero sabes que siempre ganamos. Cada vez que teníamos un desacuerdo, siempre ganó la parte nuestra, a pesar de que fue complicado por las estrategias que obviamente nosotros usamos a la hora de negociar y un poco. Ahora, durante toda la transacción, ya apegados al final, casi pegados al cierre, fíjate lo que sucedió. Pegado al cierre, el vendedor, ellos estaban comprando otra casa, ¿verdad? Tenían que cerrar la transacción nuestra para moverse para la otra propiedad que ellos estaban comprando. Lo que ellos querían hacer era cerrar, por ejemplo, hoy y mudarse mañana. Eso son cosas que se pueden negociar, por supuesto, que hay que ponerlo bien en el contrato, pero que no se había hablado desde el inicio. Ellos no habían hablado de esta situación. Y en este momento, por alguna razón, a mí no me resultaba, no sé, me olía a Fiji desde un inicio de la manera en que ellos estaban pidiendo eso. Primero porque estaban presionando. Llegaron a un momento de decir que si no cerrábamos el día que estaba previsto, porque hubo que pedir una extensión del cierre, porque bueno, ahora está tan complicado todo que siempre hay siempre hay que pedir una semana de extensión, o no siempre, pero usualmente por el problema del appraiser, que está llegando un poquito tarde, porque se atrasa, porque hay mucho volumen de transacciones, etcétera. Pero es una cosa común, y usualmente en ese tiempo el vendedor no tiene problema con extender la propiedad, o sea, con extender el día del cierre. En esta ocasión se extendió, pero el vendedor todavía no se había mudado de la propiedad, o sea, todavía estaba viviendo en la propiedad. Y como les dije, ellos querían cerrar hoy, por ejemplo, y mudarse mañana. A mí eso no me gustó de un inicio, y se lo dije al vendedor. Claro, nuestra posición, como siempre, buscando la ventaja, buscando, mejor dicho, defender los intereses del representado nuestro, que era el comprador en este caso. Sugerimos no hacerlo, ¿ok? No hacerlo. Lo que dijimos fue: no, vamos a hacer algo. Si vamos a extender el cierre, dígame los días que usted necesita, si son 5, si son 7, no hay problema. Que tenga suficiente tiempo para que el vendedor pueda sacar todas las cosas de la propiedad, y nosotros que el comprador tenga al menos un día con antelación para ir y ver la propiedad y hacer el final walkthrough. Es bien importante el final walkthrough. Esto hay que hacerlo, especialmente con las propiedades que están ocupadas. Eso sí hay que hacerlo, que no se te olvide, porque para prevenir esto que me pasó, que te estoy contando. Después de nosotros negociar todo eso, ellos que no, que sí, que no, que sí, al final, bueno, volvemos a ganar esta parte de la negociación, y bueno, ellos finalmente deciden mandar
no es que el vendedor tenga muchas opciones en este tiempo. Realmente legalmente el comprador tiene la contingencia de la financiación y demás. O sea, no tenía muchos recursos el vendedor a esta altura en vida real. Y bueno, al final dieron el brazo a torcer, ¿ok? Después de nosotros haber intercambiado varias comunicación diciéndole y tratándole llegar. En buena medida no fue ningún... Pero claro, en algún momento sí hay que presionar para que la otra parte sienta la presión de que tú realmente tienes conocimiento de lo que estás haciendo y que no te vas a dejar doblegar, ¿verdad? Tú tienes que defender tus intereses de una manera respetuosa y en algún momento apretar un poquito cuando sientes de que ellos quieren hacer algo que tú no puedes permitir, ¿verdad? En este caso finalmente ganamos también. Ellos nos mandan la extensión, pero no se acaba el problema ahí. El día del final walkthrough, que es la inspección final antes de que tú firmes los papeles ya para que ya oficialmente seas dueño de la casa, y el cierre, mira cómo a una hora todavía de cerrar, mira cómo la casa estaba, cómo dejaron la propiedad. Qué pena, esto es la primera vez que me sucede cosas como esta, que el vendedor deja en estas condiciones la propiedad. Obviamente la primera reacción mía fue: esto es un desastre, esto es una falta de respeto, no voy a dejar bajo ningún concepto que mi comprador firme ningún documento hasta que esto no esté resuelto. Bueno, con decirte que después de la negociación nuestra, y ya un poquito con más de cara, un poquito más con presión, porque realmente no me gustó, y era algo que lo habíamos previsto de hace 2 semanas antes de que eso sucediera. Por eso mismo nosotros no queríamos cerrar hoy y que la casa, que ellos se mudaran al día siguiente, porque tú no tienes ya a esa hora que te defiende a ti, no te defiende nada. Obviamente va a haber un acuerdo, tú puedes poner un dinero en escrow, hay miles de maneras de hacerlo, pero a esta altura yo no me sentía confiado de hacerlo, primero porque no habíamos tenido una comunicación clara con el agente ni con el vendedor desde un principio, como le conté, y no me sentía claro. Si a esta altura el comprador no había sido, el vendedor no había sido benévolo con el comprador desde que empezamos a negociar, yo no sentía que había ningún motivo para poder brindarle, tú sabes, ser un poquito más de flexible en esta situación. Siempre le brindamos nuestro apoyo, y así se lo hicimos saber, que si hubiera otra cosa que nosotros podíamos hacer para que ellos se pudieran mover, se pudieran, poder conseguir la otra propiedad sin más contratiempo, estábamos en toda la disposición de ayudar, pero que teníamos que sí o sí hacer el final walkthrough con la propiedad limpia, clara y vacante ya. Eso sí lo dejamos bien claro. Pero bueno, cuando llegamos ahí estaba este desastre, y como le estaba diciendo, le dijimos a nuestro comprador: no, por ningún concepto, hasta que esto no esté listo, nosotros no vamos a aceptar el final, no vamos a firmar los documentos hasta que esté esto listo. Y empezamos a hacer las llamaditas pertinentes y a presionar al vendedor. Por supuesto, en esa altura nosotros teníamos las riendas, tenemos el control, ¿verdad? Porque obviamente el vendedor estaba en ese momento, ellos tenían que moverse, tenían que cerrar la propiedad para comprar la otra, tenían que recibir el dinero ya de esta para poder moverse a la otra. Eso sí, si en caso que el comprador cancelara y dijera: no, yo no quiero esto ahora, ellos se hubieran visto en una situación bien desfavorable, y eso ellos lo sabían. Obviamente teníamos esa ventaja, la teníamos de parte nuestra. Pues con decirte que obviamente en menos de una hora ese desastre que vieron en la foto se resolvió. Miren cómo dejaron la propiedad bien limpiecita, como debería de ser desde el inicio. ¿Por qué sucedió esto? Sucedió esto a mi modo de ver, respetando respetando a todo el mundo. Sucedió porque, en primer medida, porque el comprador no educó bien a ese vendedor en las cosas que tenía que hacer, en el timing, en el tiempo de que tenía que salir, en el tiempo que
que tenía que moverse, de dejar las cosas todas claras. No lo educó y por eso pasó al final. ¿Cuál es la moraleja de este video? Que es que hay que estar preparado cuando las cosas como estas suceden. Siempre hay que estar preparado, hay que tener perspicacia con las cosas en real estate cuando compras o estás vendiendo una propiedad, pero siempre tener al lado tuyo la persona correcta va a ser ventaja para ti. Llámame al 941-281-8829 para cualquier transacción de real estate, compra o ventas de propiedades, cualquier área entre Tampa y Cape Coral. Llámame a ese número que está en pantalla si deseas una consulta personal para poder conversar y ver cuáles son las necesidades que tú tienes, cuáles son las preguntas que tú tienes para compra o venta. Si estás comprando y necesitas arreglo de tu crédito, necesitas saber qué debes de hacer para poder conseguir tu préstamo, llámame también sin problema. Igual si estás vendiendo y quieres saber cuál es el precio de tu propiedad, o quieres saber cuáles son todos los detallitos que tú tienes que conocer para vender, igual será un placer servirte. Aquí estamos para tu servicio. Llama a tu amigo, familiar que está planificando en la compra o la venta y dile que conoces al Realtor Juan, que trabaja para todas las áreas entre Tampa y Cape Coral, que están incluyendo Tampa, Brandon, Palmetto, Sarasota, Rooking, Ellington, Venice, Northport, Port Charlotte, todas esas áreas. Llámame el número de pantalla, será un placer servirte.